nuestro segmento de ginecología. Está con nosotros el doctor Miguel Montero. Hoy hablamos sobre parto natural o cesárea. ¿Cuál es mejor elegir? Un parto vaginal puede sangrar hasta 500 cc, a diferencia de una cesárea nacida que son hasta 1000 cc. O sea que hay disminución con la cantidad de sangrado de manera normal. Claro, hay situaciones, claro, pero de manera normal puede sangrar hasta 500 cc. Una mayor recuperación una vez una persona tiene un parto, desde que salió se fueron los dolores y puede salir caminando normal. A diferencia de la cesárea, que la evolución postoperatoria es más larga. Por ejemplo, la paciente tiene que durar más tiempo ingresado, tiene que durar más horas de ayuno, no puede levantarse de una vez, etcétera, etcétera, etcétera. Eso Doctor, es dos. Doctor, Ajá. una pregunta, pero en el parto normal, ¿hacen alguna incisión? Si nosotros podemos hacer episiotomía, se llama episiotomía, pero la episiotomía es de manera restrictiva, no en todos los casos se hace. E independientemente se le realice episiotomía, que es un corte que puede ser medial en la vagina o puede ser medio lateral, independientemente de ese corte, la paciente puede caminar y tiene una rápida recuperación. ¿Por qué? Porque la recuperación de la cesárea, no solamente del procedimiento quirúrgico, también es el procedimiento anestésico, porque le dan un bloqueo Sí, supraranoideo. ahí es que Entonces, vamos con la respecto paciente, a eso. por eso, entonces, en ese sentido, la paciente no va a tener un riesgo anestésico. Claro, nosotros tenemos que hablar en el parto también que se le puede dar analgesia obstétrica. Nosotros aplicamos analgesia obstétrica en el parto para disminuir el dolor. Otra de las ventajas que tiene, además del sangrado, la rápida recuperación, es la disminución del riesgo de infecciones. Obviamente, como un parto vaginal, en dado caso, independientemente se le realice episiotomía o no, en el procedimiento, todo procedimiento quirúrgico tiene un mayor riesgo de infecciones. No estoy diciendo que la cesárea es mala, porque la cesárea indicada voy a hablar también de la cesárea, todas las indicaciones y la ventaja que tiene también en algunas circunstancias, y amerita que sea cesárea. Entonces ya tenemos rápida recuperación, menor sangrado, una rápida establecimiento de las actividades y menor riesgo de infecciones. ¿Qué otra ventaja tiene el parto? Es que, por ejemplo, Nasira, nosotros tenemos pacientes, antes mi abuela tenía 16 partos. Mi abuelo tuvo 16 niños, y 14 y 13. Igual, por ejemplo, en las pacientes que son múltiplas en la cesárea, mientras más cesárea, más comorbilidades existen, más adherencia, más riesgo de rotura uterina. Por ejemplo, no es lo mismo 4 partos vaginal que 4 cesáreas. Cada vez que se hace una cesárea más hay más riesgo, porque tú estás entrando en un tejido que está cicatrizándose. Por eso nosotros orientamos, dependiendo, decía, mira, vamos a ver si la podemos planificar de tal manera, porque mientras más embarazo, más riesgo quirúrgico, a diferencia del parto vaginal. Doctor, ¿qué pasa con aquellas mujeres que dicen, bueno, mira, en el parto natural, yo tengo que aprender acerca de la respiración para poder lidiar con las contracciones? O cómo saber pujar. Cuando ustedes dicen Claro, puja, entonces, hablen claro. un Mira, poco de esto. vamos a hablar un poquito de eso, sí, antes de entrar en las ventajas de la cesárea. Yo creo que vamos a hacer un grupo, orientaciones sobre el parto, de todas las embarazadas, para entrarla ahí de madre paso a paso. Sí. Y le mandamos orientaciones de lactancia, de la psicoprofilaxis. Mira qué debe saber una embarazada. Lo primero, eso es bíblico, hay dolor, en el parto hay dolor, las contracciones son rítmicas, las contracciones vienen de la parte de atrás hacia abajo, la barriga se pone como, yo le hice en el campo, como un trinquete, se ponen dura, pero se relajan, se pone dura y se relaja. Entonces yo siempre le digo a la paciente, te va a doler. Ahora, cuando te da el dolor, tú tienes que hacer un ejercicio respiratorio. A veces tú quieres resistirte a dolor, no es lo mismo que tú resistirte a dolor y llora y grita y llama a la tía y llama, dice, Dios mío, doctor Montero, a diferencia que tú comiences, es como un tipo de yoga, Nasira, Sí. de tú asumir ese dolor,
respirar y saber que ese dolor va a disminuir. Ahora bien, el embarazo, el trabajo de parto, tiene dos fases, Nasira, para no entrar en técnico. Tiene una fase latente y una fase activa. La fase latente dura 8 horas, o sea, 8 horas la paciente va a durar en una fase que es de contracciones de preparación, que tú no vas a parir. Te iniciaron los dolores en la mañana y tú vas a durar 8 horas con tu contraccioncita, van y vienen, y es lo que yo le digo a los familiares, esas contracciones son de preparación, dura 8 horas, la paciente tiene 1 centímetro, y dura 3 horas y todavía tiene 1 centímetro, 2 centímetros. ¿Cuántos centímetros tiene que tener, doctor, para ya que 10 centímetros, 10 centímetros. Entonces, ¿qué pasa? Usted va a durar 8 horas de 0 a 4 centímetros, ahí tranquilito, pasando los dolores. Por eso es que yo le digo, hay que estar preparado, claro, teniendo signo de alarma, si bota sangre, si bota líquido, si le duele la cabeza, si no se mueve el bebé. En esa etapa de las 8 horas es una etapa de organizarnos, de hablar con la familia, de explicarle cómo son todos estos tipos de dolores. Y después que pasa esa fase latente, es que viene la fase activa, que ya la fase activa han pasado las 8 horas, y viene una etapa de aceleración a partir de los 4 centímetros. O sea que después que la paciente tiene 4 centímetros, eso se hace mucho en los hospitales, ya tiene 4 centímetros, vamos a ingresar, ya tiene 3 centímetros. Vienen las contracciones más fuertes. Ya son 3 contracciones en 10 minutos, 3 contracciones nacidas, no una contracción cada 10 minutos, 3 contracciones y ya la paciente va a dilatar 1.2 centímetros por hora, Nasira. Tiene 4 centímetros. 1.2 centímetros por hora, o sea que puede durar 16 horas. Son 10 centímetros, vamos a suponer, 10 centímetros. Pero en esos dolores, ¿se le pone algún analgésico o no? Eso es lo que digo, que también nosotros podemos poner analgesia obstétrica, le ponemos una analgesia obstétrica, pues si cumple todos los criterios del lugar, y esos dolores no son tan molestos, claro, con monitoreo. Nosotros lo ponemos quizás hasta los 6 centímetros, para que no se distienda la fase latente, y la paciente en esa etapa, una etapa de conversación, bailamos, le ponemos música, esperamos todas esas contracciones, porque es 1.2 centímetros, quizás una primigesta, una multípara quizás más rápido. Entonces, imagínate que tiene 4 centímetros, a las 5 tiene 5, a las 6 va a tener 6, en ese proceso hay mucho estrés. Porque hay unos familiares que están 4 horas fuera diciendo, ¿y por qué no sale mi nieto? ¿Y mi nieto por qué no sale? Ay, Dios mío, ¿qué pasará? Doctor, ¿y qué pasa, doctor? ¿Y qué pasa, doctor? Y cuidado, doctor, si se me... Lo primero, mire, el susto más grande que pasa en los tetras, Nasir, es cuando tú encuentras a toda esa familia y dice, doctor, y cuidado si me le pasa algo, y ya usted está con los sudorcitos. Pero usted sabe, Nasira, usted sabe que es un proceso que es así. Entonces, por eso yo le digo a la paciente, nosotros queremos un parto exitoso, vamos a involucrarnos todos, vamos a explicarle a la madre, al padre, que vamos a durar unas horas de labor de parto, porque cuando nosotros nos contaminamos con el estrés, a veces tomamos medidas apresuradas. Y por eso la tasa de cesárea en Latinoamérica es más alta, porque a veces dice, lo operaron, pero miren, yo lo estoy diciendo de manera sincera, como obstetra, que lo vivo día a día. Este es mi día a día, Nasira. Es mucho estrés. Los bebés son como nuestros hijos. Entonces, yo siempre les digo de la primera consulta a todos los obstetras, a todos los estudiantes, tenemos que comenzar a decirles, son tantas horas que vamos a durar, es un proceso. Entonces, vamos a llegar. Llegamos al 10 centímetros, Nasira. Ay, el momento que tiene borramiento y dilatación completa. Claro está, que en ese proceso, Nasira, se puede romper la membrana y salir líquido. Y se puede romper la membrana y eso va a aumentar el trabajo de parto y no es que pasó nada. ¡Ay, está botando líquido! Se va a quedar seco el bebé. No. Eso es parte de la labor de parto. Entonces, ya cuando la paciente tiene 10 centímetros, ahí nosotros le decimos, mira, vamos a ver cómo se va a pujar. Entonces, yo siempre le digo a la paciente, comienza a gritar, ¡mamá! No. Los pujos tienen que ser, yo siempre le digo, sostenidos, unos pujos sostenidos cuando tenga dolor, porque hay personas que quieren pujar sin dolor y yo lo voy a sacar ahora mismo. No, el cuerpo es tan inteligente, Nasira, que dice cuando ese muchacho va a salir.
Ustedes no han visto los partos fortuitos que tienen las gente en la casa. Porque cuando yo soy de los obstetras que digo que cuando ese muchacho dice que va para afuera, eso no lo para nadie. Eso dice que va para allá y es un parto muy bonito. Sale su bebé, claro, si está cefálico, si todas las condiciones la meritan. Yo voy a hablar un poquito de cesárea también, porque la cesárea también nos ayuda, tiene sus ventajas. Tengo que hablar que tiene sus ventajas. Entonces, ¡pum! Nació el bebé, sacamos la placenta, lo entregamos y esa pacientica va a estar sentada, va a hablar con las familias, el dolor casi, por decirlo así, cero, independientemente de que tiene episiotomía, va a tener entuertos como contracciones para que no ocurra sangrado y es un ambiente muy bonito y la paciente se puede ir al otro día bien normal. Una pregunta, doctor. Hablamos de todo ese proceso de las 8 horas, toda de la fase activa, todo esto. Pero, ¿cuándo la paciente tiene que estar ya en la clínica? Porque hay médicos que dicen, no, tú puedes venir a tal hora, pero ya está en dilatación, ¿verdad que sí? No, sí. Ya ha pasado por ese momento. Y otra pregunta importante. Si ya está en el proceso de parto, en la que se dijo la fecha del proceso, la gran pregunta, ¿a qué hora debió de cenar esta paciente? Son casos que no se hablan, mira, pero ¿qué sí, son muy importantes porque yo le digo, nació uno, pero no fue el bebé, fue otra cosa. ¿Cuánto picapollo te comiste? O de la paciente Nancira, no tenemos. Hay que hablar de eso, doctor, porque sí, es natural. yo le digo, claro, es natural, pero a veces las pacientes, ¿verdad? Hay que orientarle en esa parte porque dicen, yo no voy a comer 12 horas, me voy a comer 3 platos. Y van entonces, si en el momento del pujo, las pacientes entonces comienzan a tener un grupo de heces fecales, es un poquito más incómodo. Pero ¿qué pasa con eso, Nacira? La primera pregunta, ¿cuándo asistir a la emergencia? Yo tengo por lo menos 5 signos de alarmas de asistir a la emergencia. Número 1, si bota líquido que te corre por la pierna o sangre, si sientes que el bebé no se te mueve, si te duele mucho la cabeza, si te están dando 2 contracciones en 10 minutos, no una, ya un ejemplo, esas contracciones de fase latente, dependiendo, previa orientación con el obstetra, pero si ya tienes 2 contracciones en 10 minutos, tienes que asistir de inmediato a la emergencia, porque hay personas que se quedan, no, me están dando contracciones y se quedan en la casa y cuando llegan ya tienen 7 centímetros, eso no es bueno, o que ya tienen 10 centímetros, no es, o 8 centímetros, o que llegan completas, yo soy una paridora, yo voy a llegar completa, no. ¿Por qué no es bueno eso? Porque en ese proceso de labor de parto, Nacira, nosotros tenemos un partograma que vamos calculando cómo va la dilatación en relación al tiempo y cómo se está comportando la frecuencia cardíaca, porque en eso está monitorizado y ante cualquier emergencia que la frecuencia baje mucho o que no esté dilatando bien, nosotros tomamos acciones, lo ponemos quizás, le dicen que pitocina, si amerita le podemos poner oxitocina, si lo amerita, o, discúlpeme, en su defecto, podemos hacer la vía más rápida que la cesárea, que por eso voy a decir la ventaja, porque si un bebé viene con pérdida del bienestar fetal en la labor de parto, tiene una circular y la frecuencia se alteró, ¡pum!, hacemos la cesárea porque es la vía más rápida, una vía más rápida en un bebé que venga con una pérdida de bienestar fetal. Entonces yo siempre les digo, usted no tiene que hacer una labor de parto en su casa, no la tiene que hacer en su casa. Usted, desde que tenga contracciones, que se le ponga dura, van por lo menos hasta 2 en 10 minutos a asistir a la emergencia. La segunda pregunta, que era en relación a la alimentación y a... Mire, hay una paciente bota un tapón mucoso, Nacira, que le dicen así, yo boté el tapón, que es un moco, que puede ser hasta sanguinolento, a las 10 de la noche. Usted no va a estar a las 12 de la noche comiendo, ¿verdad? Y a las 11, por lo menos a las 10 de la noche. No puede comer más de ahí si es en la mañana. Si es en la tarde, siempre oriento. No, si es en la tarde la cirugía, la cesárea, no es que desde las 8 de la noche su última comida, porque ya cuando sean las 4 de la tarde, esa paciente va a tener una hipoglicemia. Y ahora sí le digo, un desayuno suave, para que tenga más de 8 horas de ayuno o 10 horas de ayuno, dependiendo las orientaciones que del anestesiólogo,
sin alimentación. Es un desayuno suave. Eso es cuando, no digo frutas, porque a veces dicen pollo, plátano o grasa. Eso cuando Queso son partos. frito, Claro, salami. cuando son procedimientos quirúrgicos es obligatorio el ayuno. Obligatorio, mínimo de 8 horas para arriba. Por ¿Puede eso ser un siempre le digo. purecito de papa, doctor? Sí, puede ser un purecito de papa. Lo que yo no quiero es que las pacientes realicen antes del parto, por ejemplo, y digan, yo voy a durar 10 horas sin comer, me voy, porque después que te operan, nacida, nosotros necesitamos ver que tenga la paciente peristalsis, que los intestinos, por así decirlo, comiencen a funcionar otra vez, ¿verdad? Y comenzamos con dieta líquida y dieta suave. Y dice, ya yo sé, me le voy a comer 3 platos de sancocho. Y entonces eso, en el procedimiento quirúrgico, en dado caso que sea cesárea, puede producir vómitos, y eso también puede producir complicaciones anestésicas. Otra pregunta. Tenemos que hacer hasta un programa de Sí, esta mire que no me preparación. entraba. Le tengo otra pregunta, doctor. Ahora que usted Ajá. dijo de ese proceso de los intestinos y todo esto, si es un parto natural o un parto por cesárea, ¿es cierto que la mujer no debe de estar hablando después del parto o es solamente después de la cesárea? Porque dicen, te vas a llenar de gases y te va a doler. Sí, mira, hay ciertos tipos de mitos con esa parte. Si es un parto de la paciente, podemos hacer una fiesta. Si es un parto fisiológico, ¿verdad? Que no es un parto distóxico, la paciente puede hablar, la paciente puede comunicarse sin ningún problema. Ahora, hablando en el contexto de la cesárea, de la cesárea, en un procedimiento quirúrgico, usted sabe que nosotros tenemos a la paciente en decúbito superior, tenemos acostada. El primer error que pueden hacer las pacientes es levantarse. Un grave error, levantarse, de una vez levantar la cabeza, porque tenemos también que cuidarnos de cefaleas por punción, de esos dolores de cabeza que dan después de la cesárea. Y con la parte de la comunicación, a veces hay pacientes que dicen que están muda, que es cero palabras, que usted le puede preguntar cómo usted se llama, uno, y puede decir, no es que se iba a decir Nasira, 2, 3, porque nosotros en la cesárea hablamos, le decimos felicidades, ¿cómo te sientes? Y el anestesiólogo habla y la estamos operando. Ahora, en la recuperación postquirúrgica, la paciente necesita reposo absoluto. Reposo absoluto. No es que si dice 2 o 3 palabras se va a llenar todo de gas. No es un mito. Ahora bien, la paciente necesita reposo absoluto, y en el reposo absoluto está la posición. Si usted le da un celular, Nasira, a una paciente postquirúrgico, lo primero que va a hacer es levantar la cabeza. Si usted tiene una paciente que tiene una comunicación, lo primero que va a mirar hacia los lados, va a hacer presión abdominal, y nosotros no necesitamos eso. Por eso, las pacientes que operamos la dejamos mínimos 2 horas en recuperación con monitor, porque también hay circunstancias que pueden aparecer, sangrado, y la dejamos tranquilita ahí. Ya cuando la pasamos a la sala, ya a la sala común, ya es una paciente que tiene que estar todavía acostado si no han pasado las horas, pero que quizás 1 o 2 palabras no le van a hacer esos gases, como dicen en el campo. Se va a llenar de gases, le va a poner la barrigota así. Pero si se encuentra con esos familiares que hablan mucho, entonces comienzan a hacerle preguntas y la paciente comienza a contestar. Claro, no descansa, no descansa. Siempre digo reposo absoluto. Ahora, el hecho de que pueda decir una palabra no quiere decir que como la gente piensa, que se va a poner la barrigota así el intestino. No, necesitamos reposo absoluto. Necesitamos que descanse, necesitamos que no levante la cabeza, necesitamos una posición adecuada. Esas son las orientaciones más importantes del postquirúrgico.